que la de cualquier otra propiedad inmobiliaria, se cumplía a través de la fiscalidad. Y punto. Bueno, y punto no, pero bueno, más o menos era esa la idea. Sin embargo, en los últimos años nos estamos encontrando con que se ha desarrollado normativamente la función social de la propiedad de la vivienda a través de muchas medidas, no solo autonómicas, que fue como si dijéramos la primera tanda, sino también a través de la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023. Se han arbitrado muchas medidas, las zonas de mercado residencial tensionado para controlar el precio del alquiler, pero a mí me gustaría citar otras como los derechos de adquisición preferente de ciertas viviendas por parte de la Administración, el alargamiento de la suspensión de los desalojos, de los desahucios, de los lanzamientos y otras muchas como el control, el- el coto a las viviendas turísticas, de las que seguro que hablamos a lo largo de este congreso. Bueno, para valorar todos esos desarrollos normativos que lo que hacen es que la propiedad de la vivienda cumpla su función social, se ha constituido esta mesa en la que vamos a analizar todas las cuestiones relacionadas, bueno, hasta donde lleguemos, todas las cuestiones relacionadas con esa materia. Nos acompañan varios ponentes a los que agradezco ya de entrada su presencia aquí. Dos de ellos son catedráticos de Derecho Administrativo, el profesor Domènech, que desempeña su labor docente y científica en la Universidad de Valencia, el profesor Ponce, que la desarrolla en la Universidad de Barcelona. Tenemos también a un registrador de la propiedad, el señor Méndez, y por último, no por ello menos importante, el profesor titular de Derecho Civil de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, el profesor Simón. La verdad es que es una oportunidad única. Voy a prescindir de largas presentaciones y me limitaré a señalar que todos los que estamos en esta mesa hemos escrito con mayor o menor extensión sobre función social de la propiedad de la vivienda. Es verdad que es, como digo, una oportunidad porque tenemos profesores y el señor registrador también que mantienen diferentes posturas acerca de la función social, acerca de cómo se debe desarrollar normativamente la función social de la propiedad de la vivienda. Por lo tanto, tenemos ocasión de asistir, que pocas veces se produce, a un verdadero debate científico universitario y espero estoy segura de que vamos a aprender mucho de este debate. Quiero agradecer su presencia aquí y que nos den esta oportunidad de valorar algunas cosas que estudiando la función social pues a veces se te escapan, porque claro, algunos somos civilistas, otros son administrativistas y hay cosas pues que quedan un poco pendientes de aprender. Espero que esta sea la oportunidad. Bueno, dicho lo cual, vamos a dar paso a las intervenciones de los ponentes, que se van a articular a través de una serie de preguntas. Ruego cierta contención porque solo tenemos una hora, que cada uno de nosotros estaríamos aquí 2 horas, entonces vamos a procurar contenernos un poco en la medida de lo posible. Voy a empezar con el profesor Domènech eh, para ver si nos puede explicar qué es eso de la función social de la propiedad privada y en particular de la vivienda. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que nadie lo sabe muy bien. Pero bueno, en primer lugar quiero agradecer a Matilde su invitación para estar hoy aquí y a Teresa por la actividad preparatoria de la mesa, que bueno, yo creo que va a facilitar mucho las cosas. Bien, se puede decir que de acuerdo con la concepción dominante en España, la expresión
función social de la propiedad designaría las razones de interés público que justifican o que se aducen para limitar el derecho de propiedad privada. De acuerdo con esta concepción, por lo tanto, las facultades de libre uso y disposición de los bienes que son objeto del derecho de propiedad, pues no cumplirían una función social, sino simplemente tendrían pues, una utilidad, un interés para el propietario, pero no hay razones de interés público que justifiquen el ejercicio libre de estas facultades. Entonces, por lo tanto, la propiedad no sirve en realidad para al interés público. Lo que es de interés público, en su caso, es restringir en determinadas circunstancias el derecho de propiedad. Imponer a su titular ciertas restricciones, deberes u obligaciones. Bien, a mí esta concepción me parece que es errada. Y, bueno, evidentemente no niego que hay razones de interés público que justifican imponer determinadas restricciones al derecho de propiedad. Lo que considero errado es ignorar, soslayar, que proteger la propiedad privada y no imponer ciertas restricciones a este derecho constitucional también puede ser de interés público. Es más, yo diría que la genuina función social del derecho de propiedad privada son las razones de interés público por las que la Constitución reconoce este derecho. Por las razones que justifican que el propietario pueda usar y disponer libremente de ciertos bienes. ¿Y cuáles son esas razones de interés público que se suelen ignorar? Pues muy rápidamente, el derecho de propiedad privada da incentivos a las personas para trabajar, para crear riqueza, para mejorar, conservar y cuidar bienes. ¿De acuerdo? La propiedad privada tiende a dar incentivos para hacer un uso eficiente de recursos escasos. En segundo lugar, la propiedad privada, y en particular la facultad de libre disposición, permite que mediante transacciones los bienes vayan a parar allí donde son más útiles, donde se les puede extraer una mayor utilidad. Y eso propicia que se incremente el bienestar social. La propiedad también disminuye los costes de retener, proteger y adquirir bienes, evita luchas. Estaríamos empleando muchos recursos y esfuerzo en proteger o tratar de arrebatar bienes. Y la propiedad evita que empleemos estos recursos. Bien, la propiedad finalmente proporciona seguridad y es una garantía de la libertad. No hay una sociedad libre, esto lo han señalado muchos historiadores y muchos filósofos y juristas, es decir, la libertad no es posible sin propiedad privada, mayor o menor medida. Bien. Bueno, pues la idea que critico tiene consecuencias perniciosas, lleva a resultados que son, en mi opinión, muy indeseables. El resultado más relevante en este aspecto es que esta idea, esta concepción dominante, sesga en contra de la propiedad privada la ponderación que muchas veces hay que hacer cuando se enjuician restricciones de la propiedad privada. En la ponderación que hay que hacer aquí para ver si una restricción está o no justificada y en su caso es conforme con la Constitución, hay que poner en un lado de la balanza, en un plato de la balanza, las razones de interés público que justifican las restricciones. Y en el otro lado de la balanza, las razones que se oponen a las restricciones. Pues bien, la doctrina dominante en este último plato únicamente pone los intereses privados del propietario y no las razones de interés público que justifican el derecho de propiedad. Es decir, se ignora que las restricciones del derecho de propiedad muchas veces tienen enormes costes sociales, no solo para el propietario, sino también para el resto de la sociedad. Y el resultado, obviamente, es que a veces se establecen y los tribunales dan
por buenas demasiadas restricciones de la propiedad que reducen el bienestar social, que generan más costes que beneficios para el conjunto de los ciudadanos. El profesor Sergio Nassarre, en su exposición, ha puesto el ejemplo del control de los alquileres, pero se podrían poner muchos más ejemplos. Y con esto termina mi intervención. Muchas gracias. Pues muchas gracias, profesor Domènech, por ajustarse. Al profesor Ponce, que nos acompaña en esta mesa, cómo se ha desarrollado normativamente la función social de la propiedad de la vivienda en los últimos años. ¿Cómo se ha materializado normativamente esa incidencia que ponía el profesor Domènech de relevancia? Cómo los poderes públicos van incidiendo en el derecho de propiedad privada, y cómo lo van cambiando en base a esa función social que debe cumplir la propiedad de la vivienda. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias por la pregunta. Ante todo, buenos días a todo el mundo. Voy a tomar un minuto de mis 5 para agradecer la posibilidad de estar hoy aquí, el honor que supone estar con mis colegas también en esta mesa y la especial ilusión de estar aquí, por un lado, como codirector de la Cátedra Barcelona de Estudios de Vivienda, ¿no? Que aunque no consta en el programa, pero soy codirector de la misma y la cátedra es una de las patrocinadoras y colaboradoras en este congreso. Y también especial ilusión, en segundo lugar, desde luego, porque el congreso coincida con la publicación del Tratado del Derecho de la Vivienda. Hay que felicitar a sus coordinadores y en especialmente un mensaje cariñoso para Julio Tejedor, que por circunstancias de salud no puede estar hoy aquí. ¿No? En este tratado he tenido la oportunidad, respondiendo a una amable invitación, de hacer el capítulo sobre función social. Por tanto, lo que ahora diré atropelladamente en respuesta a la pregunta que se me plantea y a otras, pues se puede leer allí. Y también en la propia página web de la Cátedra Barcelona de Estudios de Vivienda está colgada ya un resumen de mi exposición, de lo que voy a sostener aquí, tanto en español como en inglés. Yo les recomiendo, sobre todo a la gente más joven, que aparte de escucharnos, que dediquen unos minutos a leernos, ¿no? Es muy fácil, Cátedra Barcelona Estudios de Vivienda, CBEH, H de Housing, CBEH la encontrará muy fácil. Bueno, efectivamente en la mesa tenemos una pluralidad de posturas. Quien nos ha seguido un poco nuestra trayectoria, podemos decir que 4-1, ¿no? Yo creo Por que sí. tanto, yo creo que las minorías en una democracia son importantes y amparándome precisamente en la protección de las minorías, pues me gustaría contestar a la pregunta que me plantea doña Teresa con una previa, ¿no? Lo que no voy a incluir en mi respuesta, ¿no? No voy a hacer un discurso político, ni económico, ni filosófico, disfrazado de sentido común, ¿eh? Yo no voy a hacer esto. Estamos en una facultad de Derecho, no en una asamblea parlamentaria, y por tanto yo soy jurista y voy a hablar de lo que sé un poco, que es el derecho. Voy a citar normas y sentencias y de acuerdo con el título de nuestra mesa, voy a hacer una especial incidencia en el ámbito cultural y jurídico en el que nos movemos, que no es Asia ni África, sino que es la Unión Europea y Europa, ¿eh? Y voy a referirme en algunos casos a países de nuestro entorno también, ¿no? Yo creo que esto es importante aclararlo porque precisamente en relación con la función social de la propiedad, cito la primera sentencia, la sentencia del Tribunal Constitucional Español 89 de 1994 sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos, dejó claro, algo que parece evidente, que corresponde al legislador definir la función social de la propiedad, dice el Tribunal Constitucional, con mayor o menor fortuna, según las distintas teorías económicas, y ese acierto no le corresponde enjuiciarlo a los tribunales,
ni creo tampoco que correspondan a una mesa técnica, ¿no? Cada uno podemos tener nuestras ideas, yo por supuesto las tengo, pero voy a prescindir de ellas, ¿no? ¿Qué implica la función social de la propiedad? Que ni es ni mucho menos nueva, ni mucho menos está cambiando el derecho, sino que, como voy a decir ahora, en función de los tribunales europeos, forma parte intrínseca del mismo derecho de propiedad, ¿no? Yo creo, por decirlo rápido en estos pocos minutos, yo creo que hay tres implicaciones de técnica jurídica de la función social de la propiedad, ¿eh? La primera es que en el siglo XXI hay que distinguir una pluralidad de estatutos de derecho de la propiedad, ¿no? Tanto en función del bien como en función del tipo de propietario. Irá saliendo a lo largo de esta mesa, imagino. Nosotros nos reunimos aquí para hablar en concreto del bien vivienda y de distintos propietarios de vivienda, porque como veremos no hay una homogeneidad, ¿no? Esto es el artículo 348 del Código Civil, que todos hemos estudiado con cariño, una ley benemérita del siglo XIX, en plena época liberal, de laissez-faire, laissez-passer. Es un precepto que, por mucho cariño que le tengamos, es una norma con rango de ley y, por tanto, debe ser aplicado en el contexto de las leyes posteriores que se han dictado y debe ser interpretada de conformidad con la Constitución de 1978, que establece un Estado social y democrático de derecho en el marco del derecho de la Unión Europea y del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿eh? Simplemente, para los más jóvenes, tengan en cuenta el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la necesidad de entender que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y, por tanto, vincula a todos y deben ser interpretados los preceptos conforme a esta Constitución. No se ha citado aquí, pero estamos hablando del artículo 33 de la Constitución española, aunque no solo, también el 128, por ejemplo, que somete toda la riqueza del país al interés general, sea cual sea la propiedad de la misma. La segunda implicación técnica es que en el caso de la vivienda, en cuya función social se incluye la efectiva destinación de la misma a residencia de las personas, luego probablemente podremos ampliar esto, la legislación, como decía, distingue en función del sujeto propietario entre aquellos que en realidad están desarrollando una actividad económica y aquellos otros que tienen un bien o varios bienes en propiedad, ¿no? Esta distinción es legal en nuestro país como en otros, y en el caso español ha sido declarado conforme a la Constitución por varias sentencias del Tribunal Constitucional que ustedes no pueden dejar de leer. Desde luego la 37 de 1987, no hay nada nuevo aquí, pero ahora últimamente la 79 de 2024, la 26 de 2025 y la 64 de 2025. Estoy seguro que irán saliendo en esta mesa, porque son cruciales y se alinean, como veremos, con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de otros países, ¿no? ¿Por qué esta distinción entre quien desarrolla una actividad económica a través de la propiedad y el mero propietario? Porque es relevante, ¿eh? En el caso, yo vengo de Barcelona también, ¿eh? Y mis opiniones sobre la situación jurídica allí pueden ser distintas de las que se han expuesto aquí, porque no hay una única opinión, sobre todo para la gente más joven. Los que ya somos algo mayores, los sesgos de confirmación cognitivo son difíciles de revertir, pero la gente más joven no se crean que hay una doctrina revelada en la Biblia, ¿eh? Lean, escuchen, hay opiniones distintas y datos distintos, ¿eh? En la ciudad de Barcelona, por ejemplo, el 36% del parque de viviendas en alquiler habitual de la ciudad está en manos de grandes tenedores, personas jurídicas que tienen un gran número de viviendas en su poder, ¿no? Civio, la Fundación Civio, lo tienen en su página web y todo esto lo pueden seguir con links en la ponencia que está colgada en la página de la cátedra. Ha realizado un estudio a nivel estatal, ¿no? Y verán que los megatenedores, nada que ver con la abuelita que tiene una vivienda o dos, o la persona que invierte para su pensión, no estamos hablando de megatenedores, fondos de inversión extranjeros, algunos de ellos estadounidenses, tienen centenares de miles de viviendas, ¿eh? En Madrid, sin ir más lejos, el 13,7%. Por tanto, esa distinción es importante. Y termino ya mi último minuto con la tercera implicación de la función social de la propiedad, ¿eh?
Mire, la vivienda es un derecho fundamental, pero no lo digo yo, lo ha dicho la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de septiembre de 2014. ¿eh? Y además es una razón imperiosa de interés general para la regulación urbanística delimitando el derecho de propiedad. Lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una famosa sentencia del año 2020 de la ciudad de París sobre Airbnb. Y además lo ha repetido y lo ha recogido la sentencia del Tribunal Constitucional 64-2025. Es más, el Tribunal Constitucional, sentencia 79-2024, fundamento jurídico 3BA, segundo apartado, señala que el artículo 47 consagra un derecho a la vivienda reconocido, cito literalmente, reconocido en varios estatutos de autonomía y cuya efectividad es precisamente lo que se encomienda a todos los poderes públicos. Cabría considerar la necesidad de establecer un recurso de amparo en defensa del derecho a la vivienda, una vez reconocido ya que es un derecho a la vivienda. Pero, sobre todo, para terminar, lo que quiero señalar es que ello conlleva que la función social del derecho a la propiedad, que es un derecho constitucional como el derecho a la vivienda, ambos no fundamentales, esta función social en relación con la vivienda implica que la función social, cito la sentencia 3787, no es de ayer ni de anteayer, ni de una mayoría del Tribunal Constitucional determinada en un momento dado, ¿no? Sino que recogiendo la doctrina europea en torno a esto, se señala que la función social es un elemento estructural de la definición misma del derecho de propiedad. No es un límite externo. Forma parte, cito, integrante del derecho al mismo. O como dice el artículo 14 de la Constitución alemana, la propiedad obliga. Su uso debe servir al mismo tiempo al bien común. Gracias, lo dejaría aquí de momento. Bueno, muchas gracias, profesor Ponce. Yo creo que después de esta introducción, estas dos preguntas han servido un poco para introducir el debate y creo que lo que procede ahora es adentrarnos en cómo nuestro Tribunal Constitucional puede valorar si esa normativa, tanto autonómica como estatal, en la que se desarrolla la función social de la vivienda, es constitucional o no. Y para eso creo que el que mejor nos puede ilustrar en este sentido, porque ha escrito expresamente sobre ello, es el profesor Domènech, que nos podría ilustrar acerca de cuáles son los límites que establece la Constitución para legislar en materia de derecho de propiedad, que aparecen en el artículo 53.1, y después también sería interesante que nos ilustrara acerca de si a usted le parece adecuado ese mecanismo de protección que establece la Constitución para el derecho de propiedad, que ha marcado significadamente el profesor Ponce, porque lo que es evidente es que no se puede defender el derecho de propiedad a través del recurso de amparo. Y eso cualitativamente pues es muy significativo y produce algunos, lo que yo llamaría ruidos en la jurisprudencia constitucional. Así que tiene la palabra el profesor Domènech. Bueno, pues bien, en los correos que nos hemos intercambiado me preguntaba si la función social de la propiedad justifica cualquier tipo de limitación. Obviamente no. Obviamente no, aunque a veces la jurisprudencia del Tribunal Constitucional pudiera dar la impresión contraria. Hay que tener en cuenta que en casi 45 años de jurisprudencia constitucional, solo en un caso se ha declarado una restricción del derecho de propiedad sustantivamente inconstitucional. Otra cosa es que se haya declarado que una comunidad autónoma, por ejemplo, no tenía competencias, estaba invadiendo las competencias del Estado y, por tanto, una regulación podía ser inconstitucional en ese sentido. Pero solo en un caso y porque ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había resuelto un caso prácticamente idéntico señalando que la restricción era contraria al derecho humano de la propiedad consagrado en el convenio, bueno, en el protocolo. Número 1. Bien, a mí la principal razón por la cual la jurisprudencia del Tribunal Constitucional me parece criticable en esta materia
es que el tribunal no da el mismo trato al derecho de propiedad privada que el trato que dispensa a otros derechos. Es decir, el régimen jurídico es distinto. Los parámetros constitucionales que aplica el tribunal son diferentes. Son diferentes y mucho más laxos. Cuando el tribunal examina la licitud constitucional de las restricciones de otros derechos, aplica el principio de proporcionalidad, digamos, canónico. Es decir, las restricciones tienen que ser adecuadas, necesarias y proporcionadas en sentido estricto, es decir, no excesivas. Los beneficios sociales tienen que ser superiores a los costes, los beneficios de la restricción. Es decir, tienen que ser adecuadas, necesarias y proporcionadas en sentido estricto para lograr un fin legítimo. En cambio, cuando examina la licitud de las restricciones de la propiedad, utiliza un canon de proporcionalidad mutilado. Aquí solo exige que las restricciones sean adecuadas, con lo cual implícitamente el tribunal está permitiendo que se pueda restringir el derecho de propiedad de manera innecesaria o excesiva. ¿De acuerdo? Además, el Tribunal Constitucional aplica la cláusula del contenido esencial del artículo 53 de una manera distinta como la aplica cuando enjuicia las restricciones de otros derechos. El Tribunal Constitucional considera válidas las restricciones del derecho de propiedad siempre que éstas no hagan irreconocible el derecho ni impidan que el propietario obtenga una mínima utilidad o rentabilidad. Es decir, es un criterio, obviamente, extremadamente laxo, que además se aplica de una manera apodíctica. Porque, por ejemplo, se ha dicho en una sentencia reciente, no, hombre, prohibir totalmente que las viviendas se utilicen para uso turístico, esto no afecta al contenido esencial. ¿Por qué? Hombre, porque puedes utilizar la vivienda para otras cosas. ¿Y por qué? Eso no hace irreconocible el derecho de propiedad sobre la vivienda. ¿Y por qué no lo hace irreconocible? Hombre, porque lo digo yo, pero porque yo tengo una idea de lo que es la propiedad y como esa idea no queda afectada por esa restricción, no hace irreconocible el derecho. Eso es una apelación a la intuición aquí. Es decir, esto no es racional, no es un argumento racional, creo yo. En cambio, cuando se enjuician restricciones de otros derechos, por ejemplo, la libertad de expresión, aquí no se aplica, es que realmente no se aplica la cláusula del contenido esencial. La cláusula de 53 se traduce en la aplicación del principio de proporcionalidad. Es decir, cuando imaginemos que el legislador prohibiera a una serie de señores publicar en Twitter. Bueno, ¿esto hace irreconocible la libertad de expresión? El Tribunal Constitucional dice, usted puede publicar en otros medios de comunicación. Tiene otras posibilidades de expresarse. No, eso no lo hace el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo que hace es ver si la restricción es adecuada, es necesaria y es proporcionada para lograr un fin legítimo. Y probablemente diría que esa restricción no es proporcionada. ¿De acuerdo? Esa es una gran diferencia, creo yo. Obviamente, por lo tanto, el parámetro que el Tribunal Constitucional utiliza para enjuiciar las restricciones del derecho de propiedad es un parámetro distinto y muchísimo más laxo que el parámetro que utiliza para enjuiciar otros derechos. Y yo, la verdad, no veo justificación alguna a esta diferencia, a este excepcionalismo de la jurisprudencia constitucional, que es insólito. Es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos utiliza siempre el mismo criterio, principio de proporcionalidad. Enjuicia si la restricción correspondiente logra o no un justo equilibrio entre los intereses legítimos en juego. Los intereses del propietario, los intereses de la sociedad, es el mismo criterio. Y yo creo que esto es lo que debería hacer el Tribunal Constitucional español. Exigir que las medidas sean adecuadas, necesarias y proporcionadas. Obviamente, y estamos ahí de acuerdo, creo, con el profesor Ponce, el tribunal tiene que ser muy diferente con el legislador, porque son cuestiones complejas, donde, como ha dicho muy bien, hay discrepancias, pero tiene que exigir el tribunal que el legislador se le ocurre, que
presente razones acerca de la adecuación, necesidad y proporcionalidad. Y eso no lo está haciendo y a mí me parece muy criticable. Con esto termino. No sé si me he respetado el tiempo, pero... Sí, sí. No sé si alguien de la mesa quiere comentar algo sobre cómo... Yo es que creo que el hecho de que no quepa recurso de amparo limita un poco la capacidad de acción del Tribunal Constitucional en esta materia, ¿vale? Sin duda. Porque suele aplicar el criterio de la recognoscibilidad del derecho, pero no acaba de concretar cuándo el derecho de propiedad sobre la vivienda es reconocible o no. Porque, como decía el profesor Domenech, ¿verdad? La privación del uso turístico, hombre, no afecta al derecho de propiedad, hombre, pues hasta cierto punto, porque si te compras un apartamento en primera línea de playa, quizás tu primera opción de explotación sea USA. Sí, claro. Sí. Bueno, eso lo señaló muy bien el profesor Baño, que en sus últimos años además era profesor de esta universidad, que decía que el que este derecho no sea protegible en amparo lo que propicia es que no se vean casos concretos, donde muchas veces en el caso concreto se ve la iniquidad de una regulación. Una regulación que en abstracto, bueno, puede ser razonable, puede haber casos en los que, pero sí, en el caso concreto, esa regulación genera situaciones donde claramente se ve que en ese caso concreto se está imponiendo a un propietario o en otros casos, hablando de otros derechos, una carga desproporcionada. Eso es. Es que Sí. sí, No. profesor Ponce. Quizás enlazando con algo que probablemente va a venir luego, ¿no? No, yo creo que ocurre lo mismo con el, no sé, sí, yo creo que ocurre lo mismo con el derecho a la vivienda. Es más, está peor regulado todavía el derecho a la vivienda, puesto que el 53.3 tiene una pésima regulación y ni siquiera protege su contenido esencial, ¿no? Y le ocurre lo mismo que al derecho de propiedad, que tampoco está sometido a recurso de amparo, puesto que ambos no son derechos fundamentales, ¿no? El caso del turismo, yo creo que es bueno leerse la sentencia 64/2025, que es un auténtico manual de derecho público y privado, ¿no? Yo creo que las inversiones se realizan en función de la regulación existente, ¿no? Y en esa sentencia se verá cómo diversas decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, he hablado antes de París, apartamentos Cali, Airbnb, o también en el caso de Holanda, el impacto que tienen las viviendas de uso turístico sobre el entorno urbano, en línea con lo que se habla del derecho a la ciudad. Por tanto, yo no estoy en 1789, ni siquiera en 1889. No puedo hacer lo que yo soy propietario, no puedo hacer lo que quiera de cualquier manera con mi propiedad, porque eso tiene unos impactos que han sido reconocidos a nivel nacional e internacional. Pero bueno, no me gustaría, creo que van a venir otras preguntas sobre la jurisprudencia del Constitucional. Que hay un poco de un y evidentemente, claro que hay que incidir en la regulación del derecho de propiedad, pero hasta cierto punto. Entonces, llega un momento en el que quizás esa presión del legislador y del ejecutivo sobre la propiedad privada, de la vivienda, que siempre ha habido presión sobre el suelo agrario, sobre el suelo urbano, pero claro, ahora cuando llega sobre la vivienda, que para los civilistas es el centro de la persona y el centro del patrimonio, no es lo mismo presionar desde el punto de vista normativo sobre la función social del suelo que sobre la vivienda. Es que no es lo mismo, porque el único patrimonio que mayoritariamente tiene la población española, cada ciudadano, es la vivienda. Entonces, claro, hay que ser más prudentes. Y como civilistas nosotros lo vemos así. Entiendo que los administrativistas... Habrá civilistas de varias posturas y eh, aproximaciones, bueno, como personas diferentes hay en una bueno, sociedad, yo quizás. no me refiero... Pero vamos, esto no es una cuestión entre la moderadora y un miembro.
No, para nada. Creo que Es interesante simplemente escuchar. que puede haber una diferente perspectiva. Quería intervenir también el profesor Méndez, perdón, el señor Méndez, registrador. No, profesor, hasta este año, que me he jubilado algo más. Bueno, simplemente para intervenir, porque he oído dos, primera intervención del profesor Ponce y yo, que en estos temas pues tenemos posiciones diferentes, ¿no? A ver, oiga, vamos a ver. No estamos en 1789, no es el 348, no es el Código Civil francés. Vamos a ver, el Código Civil francés dice sin más limitaciones que las establecidas por las leyes o reglamentos. ¿Eh? Y el 348 dice sin más limitaciones que las establecidas por las leyes. No hay ni un solo teórico del derecho de propiedad, ni uno, que haya defendido un derecho de propiedad absoluto. Absoluto, ninguno. Ninguno. ¿Mm? Por lo tanto, ese mito, por favor, lo que nos escuchas, que lean un poco estas cosas, porque se mitifica la idea de que la concepción liberal del derecho de propiedad es la concepción de la propiedad como un derecho absoluto. Nunca ha sido así, nunca. Ahora bien, sobre la propiedad ha existido siempre diferentes concepciones, obviamente. Como no me toca intervenir sobre esto, pero quería hacer esta precisión. En realidad, conceptualmente, no debería haber ninguna diferencia. La siguiente pregunta es para el profesor Ponce. A ver, que yo creo que sí que nos podría ilustrar sobre cuáles son las líneas que el Tribunal Constitucional ha definido en materia de constitucionalidad o inconstitucionalidad de algunas de las medidas que se han desarrollado para que la propiedad de la vivienda cumpla su función social. Sí, gracias. No, estoy de acuerdo que las caricaturas siempre son una mala cosa, ¿eh? En un sentido y en otro, ¿eh? Eh, Bien, yo creo que las sentencias que ustedes tendrían que repasar, en caso de que no lo hayan hecho ya, probablemente lo habrán hecho para gente más joven, son estas tres que yo citaba, pero que bien provienen de otras muy anteriores, la 79 del 24, la 26 y la 64 del 25, ¿no? Y básicamente son sentencias que se centran en diversos aspectos de la Ley del Derecho a la Vivienda de 2023. Primera ley por el derecho a la vivienda, primera ley por el derecho a la vivienda en nuestro país. Desde la Constitución no se había dictado ninguna ley estatal por el derecho a la vivienda. Y esta ley eh, no es cuestión ahora de ir a cuestiones técnicas, pero es en la técnica donde están los detalles. Diseña diversas expresiones de la función social de la propiedad. La más famosa, o como he podido ver aquí, veo infame para algunos, son las zonas de mercado residencial tensionado, pero hay muchas otras que expresan cuestiones que desde hace muchos años se están desarrollando en otros países, ¿no? Desde, lo he dicho antes, la obligación de destinar la vivienda a uso habitacional, lo que tiene un impacto sobre la vivienda vacía, o las reservas de suelo para vivienda protegida, incluyendo el suelo urbano consolidado, que el Tribunal Constitucional en una sentencia de 2021 ha declarado conformes a la Constitución. Pero yo lo que quiero decir, y completando un poco la perspectiva del profesor Gabriel Domènech, y aquí sigo a un profesor de esta casa, recordado y añorado, el maestro García de Enterría, ¿no? Don Eduardo García de Enterría, ¿no? Que escribió muy bien sobre la función social de la propiedad urbana, ¿no? Estas medidas se emplean en países europeos de nuestro entorno. Han sido consideradas conforme con el derecho de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Constitución española, en estas sentencias que yo les digo, ¿no? Gusten más o gusten menos, cada uno de nosotros tendrá sus opiniones sobre sus posturas personales y las puede expresar en los foros que sean adecuados, ¿no? Desde luego están en consonancia con decisiones como la del Consejo de Estado francés de 10 de mayo de 2022 o el Tribunal Constitucional alemán de 18 de julio de 2019, ¿no? En lo que se refiere, por ejemplo, a la función social de la propiedad
y al control en determinadas instancias, en determinados supuestos, de los precios de alquiler, ¿no? Yo creo que el principio de proporcionalidad se aplica sin ninguna dificultad por el Tribunal Constitucional. No veo ninguna excepcionalidad en la aplicación por el Tribunal Constitucional del principio de proporcionalidad, que, como sabemos, todos, civilistas y administrativistas, y todo el mundo, tiene 3 filtros aparentemente ultratécnicos: idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricto sensu, pero que están llenos de márgenes de valoración subjetivos. ¿O es que el tercer filtro, sobre que los beneficios de la medida legislativa superen a los costes, alguien se cree que tiene que ver con la ingeniería aeroespacial? Está llenas de márgenes de valoración. Y por tanto el Tribunal Constitucional, en concreto en la sentencia 26/2025, que se refiere a las zonas de mercado residencial tensionado, lo que se limita a hacer es, por cierto, citando jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si ustedes leen la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es deferente con el legislador democrático, como no podría ser de otro modo. No le corresponde a los tribunales sustituir la voluntad del legislador democrático en un Estado social y democrático de derecho. Por tanto, como dice el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estas decisiones entran en una esfera que permite un amplio, estoy citando, un amplio margen de apreciación al Estado. Cita diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si leen al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, deduzco por lo que estoy oyendo que ustedes se quedarán horrorizados o horrorizadas, algunos de ustedes, ¿no? Y por tanto, citando estas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que dice el Tribunal Constitucional, cito, es que se tiene que tener en cuenta que la especulación en el ámbito de la vivienda no está protegida por el artículo 33 y es contraria al 47 de la Constitución. Son citas de esta sentencia 26/2025. Y lo que se afecta es una expectativa de beneficio económico que no forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad y apela al concepto de equilibrio justo o relación razonable, el fair balance del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lean ustedes la sentencia Nobel de 2003, por ejemplo, sobre lo que significa el fair balance, ¿no? Por tanto, yo, con la mayor sinceridad, no veo ninguna excepcionalidad y veo una línea, gustará más o gustará o menos, que está en los tribunales europeos y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Gracias. De acuerdo. Muchas gracias, profesor Ponce. Yo creo que ha salido anteriormente si esa función social, creo que ha comentado el profesor Ponce, que formaba intrínsecamente parte del contenido esencial del derecho de propiedad. Y yo creo que sobre eso nos podrá hablar el profesor Simón, si él cree que la función social debe formar parte, si la debemos integrar dentro del contenido esencial del derecho de propiedad, o es una estructura externa, pero que forma parte del derecho de propiedad, y qué consecuencias puede tener eso de cara a la protección constitucional de este derecho. Muchas gracias. Sí. Bien, pues muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Que se entienda qué es la función social y si se integra o no dentro del contenido esencial, pues evidentemente pues va a afectar mucho a su protección constitucional, ¿no? Como ya os he comentado, pues el Tribunal Constitucional lo que ha hecho en las últimas décadas, ¿no?, es entender que la función social forma parte integrante, ¿no?, del contenido esencial, ¿no?, del derecho de propiedad, y eso pues ha tenido una serie de repercusiones, ¿no? La primera pues es, como ya se ha comentado, pues que al aplicar pues un canon de proporcionalidad distinto, ¿no?, que para el resto de hechos fundamentales, implica que el legislador pues ha tenido como vía libre para delimitar desde el ámbito público el derecho de propiedad privada, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú entiendes que el contenido esencial, ¿no?, pues no, la función social forma parte del contenido esencial, como bien pues ya dijo pues la sentencia, en el voto particular de la sentencia del Tribunal Constitucional 89/1994, pues el contenido dominical pues pasa a considerarse lo que el propio legislador diga en cada caso y según el criterio dominante en cada momento histórico.
Claro, entonces, pues el legislador lo que hace, ¿no?, es, a través de la función social de la propiedad, bueno, pues es regular la propiedad, pues en base, pues, al artículo 47 de la Constitución española, en base al artículo 45 que regula el medio ambiente, los va incluyendo dentro de lo que es el contenido esencial de la propiedad privada, y eso hace que a la hora de valorar o de aplicar ese principio de proporcionalidad, pues no tenga el Tribunal Constitucional pues, un margen, un criterio de referencia. Es decir, ¿qué es lo que queda? Es decir, muy bien, vamos a valorar, ¿no?, las restricciones, por ejemplo, que se han tenido lugar en los últimos años a nivel autonómico, ¿no?, el deber de usar pues, las viviendas vacías, las viviendas de acuerdo con el uso habitacional previsto en la normativa, expropiaciones, ofrecimientos de alquiler social, tanteos, retactos, etcétera. Claro, cuando hay que valorar pues, esa afectación al contenido esencial, bueno, si no tienes un punto de referencia, bueno, pues entonces, ¿qué queda? Bueno, pues si sigue siendo propietario con una vaporosa utilidad económica, pues bueno, pues ya está. Entonces, pues se cumple el principio de proporcionalidad y ya está, ¿no? Entonces, quizás una mejor pues, aproximación es entender que esa función social pues, no forma parte del contenido del derecho de propiedad y, por tanto, que no hay tanto campo para el legislador público para regular precisamente la propiedad, como ha tenido lugar, por ejemplo, en la ley de vivienda, ¿no? La ley de vivienda, el artículo 10, pues prevé una expropiación de la propiedad de las viviendas, ¿no? Porque el uso de las viviendas, ¿no?, pues dependerá del legislador de turno, y hay que recordar que esa pues, previsión, pues el fundamento competencial es la competencia en materia de derecho civil, con lo cual está sustrayendo el legislador español, pues, bueno, pues, del propietario de una vivienda, las facultades de uso, disfrute y disposición, las está sustrayendo el artículo 348 del Código Civil, y va a depender pues del legislador pues, autonómico estatal de turno, ¿no? Ahora se está, pues, hemos comentado el tema de viviendas turísticas, etcétera. Bueno, pues si se limitan, ¿no?, pues vamos a ver si realmente pues, quizás eso sea constitucional, porque ya corresponde al legislador pues delimitar precisamente las facultades de uso, disfrute y disposición, ¿no? Y es un paso adelante, porque antes las normativas de carácter autonómico pues, se basaban en la competencia administrativa, pero que igualmente afectaba, en mi opinión, al contenido esencial, porque pues, son normas de naturaleza civil, y afectaban al uso y disfrute de los propietarios y propietarias. Bueno, total, que desde mi punto de vista, quizás una aproximación diferente, es decir, entender que la función social pues, queda extramuros, ¿no?, de lo que es el contenido esencial de la propiedad, pues evidentemente puede ayudar, ¿no?, a proteger constitucionalmente este derecho ante las injerencias del poder público, y por tanto pues entender que no es un derecho subjetivo debilitado, sino que es un derecho fundamental, un derecho subjetivo que tiene una parte individual que se ha omitido, ¿no?, en las resoluciones del Tribunal Constitucional, que tiene, pues, debe aplicarse el principio de proporcionalidad en sentido estricto, ¿no?, este canon, como se ha comentado, pues más deferente con el legislador, de manera que así pues, tiene o tendría pues, el Tribunal Constitucional un punto de referencia. Luego podemos discutir qué es el contenido esencial. Eso es otro tema, que es el contenido esencial de la propiedad, que yo entiendo que no puede desvincularse pues, del Código Civil español. Y del 348 sí que es verdad pues que la Constitución española, el Tribunal Constitucional, ha adoptado pues una aproximación al derecho de propiedad privada, igual que el Tribunal Constitucional alemán, de manera que la propiedad pues, se entiende dentro del marco constitucional, ¿no?, como es paralelo, ¿no?, al Código Civil español y al artículo 348, pero yo creo que no son compartimentos estancos, sino que están relacionados. Yo creo que no puede entenderse la propiedad privada de la Constitución sin, evidentemente, el artículo 348 del Código Civil, que prevé las facultades de uso, disfrute, disposición, y por lo tanto pues, da esa rentabilidad pues, económica, que forma parte del contenido esencial, que aquí se ha comentado, pues esa función social, ¿no?, que va totalmente, ¿no?, esa tesis dominante de restringir la propiedad. Quizás había que darle una vuelta y decir, bueno, pues quizás hay que fomentar, ¿no?, la propiedad por todos los beneficios sociales por la actividad que tiene, ¿no?, y esto también tiene base en el 348 del Código Civil, que se basa en el Código Civil francés, que recoge la propiedad privada como un derecho pues, natural, ¿no?, inspirado en Locke, ¿no?, y es un hecho natural previo a la función al Estado, y por tanto, bueno, pues lo que no puede ser es que el Estado ahora mismo delimite la propiedad. Es que eso es totalmente a la inversa de cómo ha sido pues, esa aproximación como un derecho natural previo al Estado. Total, que evidentemente si se integra dentro del contenido esencial,
pues queda pues vacío. Al final es lo que el legislador quiera que sea, con lo cual al final pues el último recurso es la expropiación, ¿no? Mientras tengas una utilidad económica, por muy residual que sea, bueno, pues entonces pues ya se respetará el contenido esencial porque no hay un punto de referencia. En cambio, si tomamos esta aproximación de la función social como algo externo, ¿no? Y dentro ubicamos el contenido esencial, pues incluso lo que se ha comentado antes el profesor Domènech, ¿por qué no todas esas pues, esos intereses para la colectividad que tiene el fomento de la propiedad, ¿no? Que se ha dicho, no, eso es la función social. Bueno, pues quizás podría ser el contenido esencial de la propiedad. Entonces, no, que no sea una función social, no, que todos esos intereses y todas las repercusiones favorables para la colectividad que tiene la protección y la promoción de la propiedad en términos de libertad, en términos de seguridad jurídica, en términos de libertad individual, democracia, etcétera. Bueno, pues porque eso no, en lugar de entender que eso es la función social, bueno, pues vamos a integrarlo, ¿no? Dentro del contenido esencial y así pues aseguramos también su protección. Bueno, disculpa, pero me pasa un poco del tiempo. Muchas gracias, profesor Simón. Vamos a darle ahora la palabra al señor Méndez, al hilo de si forma parte o no del contenido esencial del derecho de propiedad, de la protección constitucional que se está haciendo de la propiedad. No sé si a usted le parece que el desarrollo constitucional, el desarrollo del Tribunal Constitucional acerca de la función social de la propiedad de la vivienda está vaciando, está provocando que ese contenido esencial cada vez quede más mermado. Se ha producido un vaciamiento. Muchas gracias. Bueno, quiero aprovechar para dar las gracias a los organizadores, singularmente a Matilde Cuena, por haberme dado la oportunidad de participar en este congreso que me parece que es absolutamente necesario. Es decir, que estamos debatiendo sobre un tema que ya se ha convertido en el principal problema que los españoles consideran como tal. Bueno, esto de intervenir en último lugar tiene ventajas e inconvenientes. Una de las ventajas es que yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Domènech. Por tanto, no lo voy a repetir. Haré alguna matización. Y esto me permite hablar de alguna otra cosa que en principio no iba a referirme a ella o iba a decirlo de una manera muy breve. Miren, yo creo que gran parte de los problemas que tenemos con la función social de la propiedad es que no sabemos lo que es y no sabemos lo que es porque es una expresión gramaticalmente incorrecta. Me explicaré. Si yo tengo unas gafas y le pregunto a alguien cuál es la función de las gafas, dirá ver bien. Pues no. Esa es la finalidad de las gafas. Pero la función de las gafas, es decir, ¿qué hacen las gafas para que usted vea bien? Es conseguir que la luz penetre con un ángulo que vaya a un lugar determinado del ojo y eso me permita verlos claramente. Entonces, si las gafas cumplen bien su función, pues verán mejor, es decir, conseguirá su finalidad. Y esto es lo que deberíamos decir también cuando hablamos de propiedad. Una cosa es qué es la propiedad, qué función hace la propiedad, qué cosas hace la propiedad, y otra cosa es cuál es la finalidad de la propiedad, y veamos si lo consigue o no lo consigue. Pero si confundimos función con finalidad, pues tenemos un caos mental considerable. Vamos a ver, ¿cuál es la función de la propiedad? ¿En qué consiste la propiedad? ¿Qué cosas hace la propiedad? Si tenemos en cuenta que es un derecho de garantía institucional, porque la Constitución no define qué es el derecho de propiedad, se supone que se remite al consenso existente en el momento de elaboración de la Constitución sobre lo que se entendía por propiedad, que incluye desde luego lo que dice el Código Civil, etcétera. Desde luego el profesor García Enterría defendió la función social de la propiedad, pero también dijo que España era el país que menos respetaba la propiedad de toda la Unión Europea. Y creo que de eso algo hay. Cuando la propiedad, por otro lado, perdón, no es un derecho natural ni previo ni nada de esto. O sea, cuando hablamos de que el derecho va con la persona, no. Cuando decimos que los niños ya de pequeñitos, no. Los niños no quieren propiedad. Los niños lo quieren todo para ellos. Esto es otra cosa diferente de la propiedad.
La propiedad implica que hay una sociedad, que hay otros que tienen los mismos derechos que tú, las mismas amplias que tú, y que los recursos son escasos. Porque si no hubiera más que un individuo sobre la tierra, o los recursos no fueran escasos, no hablaríamos de propiedad. ¿Hablamos de derechos de propiedad sobre el aire? No, de momento. No sé lo que tardaremos. ¿Eh? Mientras los bienes no son escasos. ¿Por qué hablamos de propiedad? Porque los bienes son escasos. ¿Y por qué introducimos la categoría de propiedad? Ya, porque nos permite administrar mejor. Nos permite producir más bienes, que beneficien a más gente y durante un mayor periodo de tiempo. Esta es lo que pretendemos cuando introducimos la propiedad. Y la propiedad consiste en el derecho de gozar, disponer, etcétera, con ciertas limitaciones porque somos más, ¿eh? Y tiene esa finalidad. Esto sería desde un punto de vista muy general. Claro, si cuando las cosas no van como nos gusta en materia de vivienda, pensamos que la manera de conseguir mejor esa finalidad es que la función de la propiedad, es decir, aquello en que la propiedad consiste, pues funcione peor, o sea, tenga cada vez menos contenido, pues en fin, el resultado está asegurado. El resultado está asegurado. ¿Por qué en España ha habido más propiedad que alquiler? Pues porque el mercado del alquiler está absolutamente intervenido desde 1920 en adelante y por tanto había que desarrollar derecho de propiedad. ¿Cuándo se desarrolla el mercado del alquiler? Cuando se ha liberalizado mínimamente el alquiler, con el decreto de Boyer o en la ley de 2013. Y si no, otra vez la propiedad. ¿Cuándo ha habido más propietarios? Pues cuando más facultades tiene el propietario y cuando más se restringen dichas facultades, pues más difícil es acceder a la propiedad. ¿Por qué? Porque el activo es menos atractivo, por tanto menos valioso, por tanto se invertirá menos en él, por lo tanto se producirá menos. Porque la economía, que es la ciencia que se ocupa de los recursos escasos, sabe que no es un juego de suma cero. Según las decisiones que se tome, el pastel sube o el pastel baja, aumenta o disminuye. Y si tomamos este tipo de medidas, se restringe. Tenemos crisis de oferta. Y a eso hay que añadir un aumento de la demanda considerable por muchos factores, entre otros por la enorme cantidad de inmigración que estamos recibiendo, especialmente en el último año. No sé si me paso de tiempo, 30 segundos, en relación a... Bien, el problema que tenemos es que después de las sentencias del caso Rumasa y de haber introducido la función social de la propiedad como parte del contenido del derecho, si forma parte del contenido del derecho y no sabemos en qué proporción, no hay límites. Por lo tanto, puede ser un derecho perfectamente vacío de contenido, que es lo que ha hecho la ley por el derecho a la vivienda, de ahí sus desastrosos resultados, y particularmente el artículo 11, como podemos tener ocasión de ver. Y yo quería, al hilo de lo que ha sostenido el señor Méndez, me parece interesante. Por cierto, hemos oído citar a Locke. Está bien escucharlo de vez en cuando, ¿eh? Sí, Locke, por cierto, defendía la intervención de precios. Locke, efectivamente. Es que Adam Smith y Locke hay que leerlos enteros, ¿no? Pero bueno, yo podría citar a Digui, ¿no? Si hemos de sacar a los santos patrones, ¿no? Por cierto, García de Enterría, no recuerdo haberle leído donde dijo que España era el país donde... Ya me pasará la referencia, ¿eh? Bueno. Es común esa cita. Ya, bueno, muy bien, pues me la pasáis. Os lo agradeceré. Bueno, dejando a los santos patrones descansen en paz. Y yo, claro, la intervención, intervengo por lo que decía, y como minoría, tomo 2 minutos la palabra, por lo que decía señor Méndez. Yo aquí he visto el anatema contra la limitación de precios, que es algo que se está utilizando en otros países. Se han dado datos aquí. En mi ponencia, que está publicada, como les digo, en la cátedra, encontrarán otros datos por parte de economistas. En el blog Nada es gratis, que no creo que sea precisamente un blog de economistas especialmente pro intervención, sobre los efectos que ha tenido en Cataluña, de donde vengo, y donde hay voces muy distintas, créanme, sobre este aspecto, ¿no? Pero ¿es el único problema la intervención y los precios? Que conste que yo creo que la intervención en limitación de precios, si se utiliza, es como radioterapia y tiene que ser por un tiempo muy controlado y con mucho cuidado. Eso no quiere decir que la radioterapia no tenga sus utilidades en casos extremos, porque estamos en casos extremos. Yo para mis compañeros de mesa me gustaría preguntarles, bueno, sí, la limitación de precios, pero
¿Qué pasa con el abuso y el ejercicio antisocial del derecho de propiedad? Ustedes los civilistas han trabajado mucho el derecho de propiedad, pero el artículo 7 del Código Civil está allí y habla del uso y del abuso del derecho de propiedad, y tenemos grandes ejemplos en los supuestos arrendamientos de temporada que no lo son y que se utilizan para esquivar la aplicación de la norma, ¿no? ¿Qué pasa con la falta de inversión pública en España en materia de vivienda y con los impuestos inadecuados que tenemos, que además solo se reinvierten en un pequeño porcentaje? 25%, hay un estudio de la Universidad Pompeu Fabra, que forma parte de nuestra cátedra también, sobre este aspecto, ¿no? ¿Y qué pasa con la inexistencia de parques públicos de vivienda? Somos una anomalía en Europa. Y sí que hay cifras claras, un 2%, ¿no? Es en este contexto que, si queremos evitar una hipotética sobrecarga de la función social de la propiedad, yo creo que ir al asalto para lograr que la función social de la propiedad limite desde fuera el derecho de propiedad, Héctor, con el debido respeto, volvemos a 1789. Han pasado 2 siglos, 2 guerras mundiales, mucha miseria, muchos sufrimientos, una cuestión social a principios del siglo XX. No sé si tenemos que, como decía Santayana, olvidar la historia para volver a repetirla, ¿no? Yo creo que hay que ir en la línea del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha insistido en la necesidad de fondos públicos, sentencia Chocontio del año 2015, ¿no?, sobre la legislación francesa, que incluye un derecho a la vivienda con resultados, ¿no? Como tenemos personas de Valencia aquí, ¿no? Valencia, País Vasco, Navarra. El derecho a la vivienda ya es un derecho con obligaciones de resultado. Tenemos jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Tenemos aquí a Carlos Castillo, del ombudsman valenciano, que ha escrito y está publicado en la cátedra sobre este tema. En fin, yo lo que les quiero decir es que la función social de la propiedad, naturalmente, debe ir acompañado por una inversión pública suficiente, por un parque público de viviendas, eso es evidente. Eso significa cuadruplicar la inversión en vivienda en los presupuestos, eso significa hablar de impuestos. Está ahora encima de la mesa la tasa Zuckman en Francia sobre los megamillonarios, ¿eh? Y utilizar otras medidas. Por ejemplo, en la cátedra nosotros, y lo pueden consultar, hemos abogado por la utilización de aportaciones conductuales en la Hola, me lucha llamo contra las Benjamín y este viviendas vídeo vacías. Vayamos también por esas otras vías y no le demos vueltas a la noria continuamente, porque países de nuestro entorno están Daré utilizando otras técnicas y avanzando en el siglo XXI. Gracias. Y disculpa si he tomado algún minuto Nada, más. no, está todo. Sí. Sí. Bueno, Luego te pregunto. yo he hablado de lo que he hablado. De lo que yo he hablado no se deduce que sea contrario a la función, a que se invierta el dinero público en vivienda social. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Por tanto, no se puede responder así. Yo creo que coincidimos, pero yo no he dicho que tú no seas Me ha dado la impresión y me alegro. No, por supuesto, coincidimos Perfecto. en esto como en otras cosas. Me alegro. A ver, yo creo que los juristas, yo veo que, permítanme la expresión, porque es muy difícil hablar de estos temas tan complejos con tan poco tiempo, ¿no? Decimos si tal tribunal cita a otro tribunal y este tribunal a otro tribunal, que después, bien, y que todo esto hay que conseguir, hay que conceder al legislador un margen amplio de... Mire, quien no admite un margen amplio de interpretación es la realidad. Pues así, ¿no? Y los juristas tenemos, en general, creo, el defecto de creer que la ley tiene una fuerza taumatúrgica por sí sola. Por sí sola. Es como pensar que si queremos hacer que un objeto vuele, prohibimos la ley de la gravedad y sacado, el objeto vuela. Oiga, pues el objeto se caerá. Seguro. Para conseguir que vuele, hay que conocer todas las leyes físicas, combinarlas de una determinada manera y entonces conseguimos que vuele. Aquí hay que hacer lo mismo. Aquí hay que hacer lo mismo. El ser humano es como es, los recursos son escasos, etcétera, etcétera. Y hay que manejar todo un conjunto de componentes conceptuales y conductuales y sociales para conseguir los efectos deseados. Y eso implica respeto a las personas y ajuste de incentivos, ¿no? Si lo hacemos de otra manera, los resultados van a ser los que están siendo. Y esto es lo que tenemos que evitar, porque estamos de acuerdo en que estos resultados no nos gustan a ninguno. Lo que está sucediendo. Muy bien, muchas gracias, señor Méndez. Voy a cederle la palabra de nuevo al profesor Simón
para que nos ilustre esa relación entre expropiación y cumplimiento o incumplimiento de la función social, si tiene a bien ilustrarnos sobre ese problema. Ahora se oye, vale. Pues comentaba que aprovecho 30 segundos un poco para pues, seguir esa discusión, ¿no?, que mantenían pues, los ponentes, que creo que estamos de acuerdo en que la inversión pública pues, es insuficiente, pero que, claro, en ningún sitio de la Constitución española dice que haya que restringir o que la función social implique restringir, ¿no?, las facultades de los propietarios, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en la inversión pública pues también puede tener esa función social. De hecho, desde, ¿no?, eso he comentado al principio, desde los años 60 hasta 2011 pues, se construyeron 6,8 millones de viviendas, ¿no?, en España, con un soporte público. Y por tanto, pues fue una evolución, ¿no?, pues una inversión que posibilitó pues, igualar a la sociedad española, ¿eh? Y por tanto, pues os he comentado al principio, ¿no?, en la exposición inaugural, de que el 45% de los españoles y españolas pues, sean propietarias sin cargas, ¿no?, de su vivienda, ¿no? Por tanto, pues eso es una función social también, ¿eh? Por tanto, se puede invertir, como se hizo en los años 60 hasta 2011, y conseguir precisamente esa función social de la propiedad, ¿no? Y lo que os he comentado también, el tema de la contención de rentas. Aquí la reflexión, al hilo también de la primera intervención, es si ese control de rentas lo que provoca es dificultades de acceso o bueno, la exclusión de las personas más vulnerables del acceso a la vivienda, pues no sé hasta qué punto eso es función social, cuando va en contra precisamente del artículo 47 de la Constitución española. Bueno, es una opinión, claro. Bueno, por eso estamos aquí, porque creo que cada uno pues, tiene su opinión y bueno. Más allá de eso, claro, como llevamos mal de tiempo, ¿no?, comentar un poco pues, hasta dónde puede llegar la intervención pública delimitando el hecho de propiedad, sin incurrir en expropiación. Claro, aquí comentamos pues esa aplicación pues, laxa, ¿no?, del principio de proporcional, de manera que, bueno, mientras pues seas propietario o propietaria, con una pequeña utilidad, por mínima que sea económica, pues bueno, pues ya pues no va a ser una delimitación, porque la delimitación implica pues, esa reducción de facultades del propietario o propietaria, por lo tanto, bueno, cuanto más campo tenga el legislador, ¿no?, para ir delimitando, ¿no?, pues el contenido del derecho de propiedad, que eso es una bola de nieve, ¿no? Yo te delimito primero y luego te sigo delimitando, te sigo delimitando, te sigo delimitando. Claro, más difícil va a ser al final que pues eso se considere pues una expropiación, ¿no?, pues una privación de derechos, ¿no? Aquí, pues sí que es verdad que el Tribunal Constitucional ha intentado encontrar, ha utilizado criterios, ¿no?, para diferenciar cuándo es una delimitación y una expropiación, que pues, un trabajo, pues el profesor Domènech pues, eso lo ha expuesto de manera excelente, pero que luego pues, hay problemas prácticos, ¿no? Por ejemplo, la sentencia del 87 adoptó un criterio más formal y establece, dice, bueno, pues las expropiaciones tienen un carácter pues, más singular, afectando a una o varias personas determinadas, mientras que las delimitaciones constituirán una regulación de índole general, ¿no?, dirigidas a una pluralidad indeterminada de sujetos, ¿no? Claro, si lo he comentado antes, ¿no?, y también creo que el profesor Méndez, ¿no?, pues lo ha comentado, ¿no?, pues en la Ley de Vivienda, artículos 10 y 11, ¿no?, pues se prevé, pues ya lo he comentado antes, una expropiación, ¿no?, de la propiedad de las viviendas, y eso es una expropiación realmente que afecta de manera general, ¿no?, a todos los propietarios y propietarias de viviendas, ¿no?, con lo cual esa naturaleza singular de la privación, pues aquí pues no cuadra, ¿no? Y otros casos, ¿no?, que también comenta el profesor Domènech en un artículo sobre esto, ¿no? También entonces el Tribunal Constitucional dice, vamos a ver la intensidad del sacrificio, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta qué punto se lesiona el contenido esencial, ¿no? De manera que, bueno, cuando se vulnera el contenido esencial, pues entonces, bueno, pues la norma, entonces hay que expropiar. Yo creo que si se vulnera el contenido esencial directamente, pues es inconstitucional la norma, pero aquí está pues esa aplicación del principio de proporcionalidad. Como no se sabe muy bien qué es el contenido esencial y tampoco, pues bueno, pues hacemos una aplicación ahí muy laxa de esa proporcionalidad, bueno, pues mientras sea propietario o propietaria, pues ese criterio, pues ya vamos a
Entonces, no es viable, ¿no? Por tanto, pues es un debate inconcluso. De hecho, el profesor Domènech ha propuesto pues, un análisis económico del derecho, ¿no? Para ver cuándo existe una delimitación o una expropiación, ¿no? Pero claro, el debate es inconcluso, por lo tanto, habrá que ver cómo, ¿no? Y la problemática también, habéis comentado la falta de recurso de amparo que impide pues, resolver esas cuestiones concretas. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona, pero sí que si tenemos al menos un contenido esencial y la función social como elemento externo, bueno, pues al menos creo que la protección al menos del propietario o propietaria pues está más garantizada que si pues, tenemos pues, esa vaporosa utilidad económica fruto de esa concepción, ¿no? La función social como elemento estructural o integrante del derecho de propiedad y la aplicación de ese principio de proporcionalidad de una manera más laxa. Muchas gracias, profesor Simón. Quería comentar algo el profesor Domènech. Sí, muy brevemente, en relación con lo que ha dicho Julie, de que el parámetro que aplica el constitucional a la propiedad no es excepcional, yo creo que es incuestionable o sea, no es que lo diga yo, eso lo ha dicho un montón de gente y lo ha dicho el propio constitucional en la sentencia 112 de 2021, perdón, dice, el constitucional dice, mire, yo normalmente al resto de derechos fundamentales les aplico este canon de proporcionalidad. Y a la libertad de empresa y a la propiedad privada les aplico otro, explícitamente. Y, y yo creo que no es irrelevante. Es decir, renunciar de entrada a enjuiciar la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto de una restricción no es irrelevante. Es decir, porque estás permitiendo que ahí el legislador haga lo que quiera. Y eso de entrada creo que no es razonable. Yo creo que, y ahí estamos de acuerdo, el legislador en esta materia tiene que ser muy diferente. Perdón, el tribunal tiene que ser muy diferente con el legislador. El legislador democrático, si me permitís la expresión, tiene derecho a pegarse un tiro en el pie de los ciudadanos. Es así, aunque a muchos no nos guste, y suframos especialmente el tiro, pero es así. Eso pasa en España, lo ha dicho muy bien, en Francia, en Alemania, y es el juego democrático y está bien. O sea, el legislador tiene derecho a hacer malas leyes. Perfecto. Pero tenemos que exigirle que por lo menos trate de justificar que esa ley es necesaria, que esa restricción del derecho de propiedad es necesaria y es proporcionada. Y ahí sí, a la hora de enjuiciar si es necesaria o proporcionada, pues habrá que ser referente, pero habrá que exigirle que demuestre con datos, con estudios, con razones, la necesidad y la proporcionalidad de la ley. Y obviamente, ahí coincido plenamente contigo, es decir, es una cuestión complejísima técnicamente, hay opiniones para todos los gustos, pero razonemos y tratemos de ver si realmente esa ley produce buenos o malos resultados. Por lo tanto, yo creo que esa doctrina, esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional no es acertada, porque estamos renunciando totalmente a enjuiciar la necesidad y la proporcionalidad de las leyes. A mí esto no me parece muy aceptable, sinceramente. Bueno, muchas gracias, profesor Domènech. A veces también, ¿verdad? El criterio de proporcionalidad que aplica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia sobre vivienda, pues tiene que ver con casos concretos. Entonces, si a un propietario le están imponiendo un inquilino que durante 20 años está pagando nada, claro, en ese caso concreto se puede valorar la proporcionalidad de esa afección. Pero claro, es que el Tribunal Constitucional, al no tener la oportunidad del recurso de amparo, No pues esos es la casos. proporcionalidad de una ley. Habría que hacer estudios estadísticos y de ver en qué medida se está afectando a la población que está en esa situación. Entonces, yo creo que quizás por ahí va ese criterio de la recognoscibilidad, porque creo que es difícil que el TC aplique el de la proporcionalidad. Bueno, y para cerrar ya esta mesa, creo que estamos en tiempo. Voy a lanzarle una pregunta. Bueno, pues el señor Méndez, que quería intervenir, y bueno, Yo podría añadir solo una cosa respecto a la proporcionalidad para darle la palabra final a mi colega, que quiero agradecer a mis cuatro colegas el buen uso del principio de proporcionalidad
porque eran 4 con unas visiones, parece que distintas a las mías en algunos puntos, y han utilizado las medidas menos restrictivas posibles y han evaluado los costos y los beneficios, por tanto yo se lo agradezco. De todas maneras, la proporción 4:1 de esta mesa no es ni la proporción social ni jurídica. Lo digo para gente más joven. No se crean que en España la proporción es 4:1 de lo que han oído. La proporción es mucho más diversa, que cada uno saque sus conclusiones. Pero gracias a los 4. El señor Méndez. Sí, pero no está dado. Nos podemos convencer mutuamente. O sea que esto de 4:1 es transitorio. Todo depende de los argumentos que utilicen y de las evidencias, porque no son creencias ni dogmas, son estudios y argumentaciones, ¿no? Había pedido la palabra para referirme al doctor Simón. Es que yo creo que el artículo 11 de la Ley por el Derecho a la Vivienda va más allá de una expropiación. Bueno, ¿Eh? Yo creo que lo que el artículo 11 permite es la subrogación de la administración en las facultades del propietario. ¿Eh? Sería una especie de anticresis forzosa. ¿Eh? Se constituiría en administrador. ¿Eh? Diría, oiga. Claro, si esto es así, es decir, si la administración puede decir, oiga, ¿ustedes cuántos son dos? Y su piso que tiene 5 habitaciones le sobran 3. Yo voy a decidir que los alquilo y por cuánto los alquilo, ¿no? Eso permitiría, siento la expresión que voy a utilizar y le ruego que si alguno tiene una expresión mejor, estaría dispuesto. Eso permitiría una política de racionamiento de la vivienda, llegado un momento en donde la diferencia entre oferta y demanda sea insalvable. Sea insalvable. ¿Eh? Y si mi interpretación del artículo 11 también es compartida, pero creo que es eso lo que establece, no una expropiación y por tanto, digamos, hay que tenerlo muy en cuenta. También, ¿eh? No es expropiación, eso también, es decir, lo que es un estatuto de la propiedad, como el de las minas, las aguas, ¿no? Y por lo tanto la vía por la cual el legislador, como comentas, bueno, pues se subroga y decide qué puedes hacer y qué no, ¿no? Entonces, al final, como comentas, dices, bueno, pues si tienes una casa grande, pues si tienes las acciones libres, bueno, pues tienes que alquilarlas. ¿Por qué no quiero? Bueno, no es lo Pero que- si se subroga, no indemniza, porque se constituiría en administrador de tu propiedad. Ahí está precisamente el tema de que hemos comentado hasta ahora. Es decir, cuando tú no tienes un contenido esencial claro y por lo tanto pues dejas, ¿no?, a la administración pues decidir pues por ti, ¿no? Cayendo el artículo, por este caso 47, ¿no?, pues al contenido esencial de hecho de propiedad, bueno, pues claro, yo he comentado que es una apropiación, pero claro, a lo mejor el Tribunal Constitucional dice, no, esto es una delimitación de la propiedad. Bueno, entonces, no hay límite. ¿Cuál es el límite? No, ninguno. Rodríguez Berreijo dijo en la sentencia famosa que el contenido esencial se volatiliza. No existe. Claro. Es decir, no existe. Sí, el voto Pero particular. es un concepto jurídico indeterminado en este contexto como en muchos otros. Es que no sé qué estamos descubriendo en el derecho de A propiedad ver, el que contenido no esencial. descubramos en otros derechos. En fin, yo no quiero monopolizar. eh, Como ya he dado las gracias por el 4:1, me callo, pero yo y otras personas lo vemos de manera distinta. El 70% de las viviendas vacías en España han estado en manos de entidades bancarias durante años. ¿Es normal tener una vivienda vacía con la crisis habitacional que tenemos durante 10 años? porque no se podían vender ni alquilar. Era No se podían vender ni alquilar. Justo después de la crisis del 2008, el mercado inmobiliario se paralizó. Ni se compraba ni se vendía. Es más, los bancos adquirieron todos esos, todo eso porque no quedó otra opción. Perfecto. Bueno, no sé si damos un turno de intervención. ¿Alguien quiere? Bien, muchísimas gracias a todos los ponentes por su fantástica intervención. Yo soy muy directa, todo el mundo que me conoce lo sabe. Yo no puedo dejar pasar la oportunidad de decir, efectivamente, hay opiniones para todos los gustos. El profesor Ponce representa una ala que que ha tenido su reflejo en la legislación. Su posición está implantada en la ley de vivienda.
su posición No, está... mi posición no está en la ley de vivienda, ni yo he participado en la ley de vivienda, quiero dejar esto claro. Tiene problemas la ley de vivienda. No, pero yo Estamos no- hablando aquí de la función social. No digo que lo haya hecho usted, lo que digo es que es su planteamiento, el que usted defiende en sus escritos, que es lo que nos pasa a muchos profesores, ¿no? Escribimos y luego hay veces que el legislador hace caso de lo que se defiende. Entonces, sí que es cierto que hay una cosa que yo creo que tiene que quedar medianamente clara, teniendo en cuenta el respeto a la opinión de todos, evidentemente. Y es que cuando el Tribunal Constitucional en el año 87, cambiando la doctrina del año 81 en materia de contenido esencial de la propiedad, introduciendo la función social, extrayendo la tesis de Rodotà con base en una constitución italiana que no contempla el contenido esencial como límite al derecho de propiedad. Ahí el señor Díez Picazo, cuando comentó la obra de Rodotà, se dejó influir absolutamente, que en aquel momento era miembro del Tribunal Constitucional en España, trajo la doctrina de Rodotà a España partiendo de una regulación, la de la Constitución italiana, donde no existía contenido esencial. Aquí lo que está claro es que, y yo creo que el profesor Simón lo ha comentado muy bien y también lo ha comentado el profesor Domenech, es que en el momento en que el Tribunal Constitucional, que eso no significa que sea lo que dice la Constitución, la Constitución dice una cosa y el Tribunal Constitucional está interpretando una cosa, lo cual no significa que hay una sinonimia entre varios, porque el Tribunal Constitucional sabemos también cómo interpreta y cuáles son muchas veces los criterios que utiliza. Pero lo que sí que es cierto es que cuando uno introduce la función social dentro del contenido esencial, el contenido esencial deja de ser un límite a la propiedad, lo cual viene a significar que no tenemos garantía constitucional de la propiedad privada. ¿Y esto qué viene a significar? Que un gobierno, progresista o no progresista, podrá aniquilar el derecho de propiedad gratis, sin justiprecio. ¿Qué es lo que está pasando? Porque la ley por el derecho a la vivienda es un clarísimo ejemplo de cómo limito el derecho de propiedad gratis. Y una cosa muy importante, el derecho a la vivienda, que se habla de derecho subjetivo, etcétera, me parece muy bien, yo no voy a... En la Constitución es lo que es, un principio de política social y económica. Eso es lo que es. Otra cosa es lo que queramos que sea y cómo las comunidades autónomas, entre ellas el País Vasco, por ejemplo, lo han convertido en derecho subjetivo. Me parece muy bien, yo ahí no voy a entrar. Pero lo que está claro es que es un mandato a los poderes públicos. Y la satisfacción del derecho a la vivienda que yo defiendo y defiendo a ultranza la protección de los vulnerables, quien la tiene que satisfacer es el Estado. Es una relación vertical, no horizontal. Es decir, no hago vivienda social, creo un modelo económico de sobreendeudamiento que me genera muchos ingresos a través de impuestos. Y cuando pintan bastos y asumo las consecuencias de esa errática política de vivienda que prescinde de la vivienda social, entonces limito a los propietarios sin justiprecio. El resultado está clarísimo. Una reducción de la oferta brutal, unos precios cada vez más altos y, por lo tanto, es lo que decía Fernando con ese símil que ha utilizado tan grave. Es decir, oiga usted, si usted quiere limitar la verdad, es que esto va a caer. Se ponga como se ponga. El problema está que todas estas medidas, que son contraproducentes y muchas de ellas utilizadas en otros países, que han dado pésimos resultados, ¿qué ocurre? Venden mucho electoralmente. Venden mucho electoralmente. Son muy progres, aunque el sistema se caiga. Y eso es algo que yo creo que conviene aclarar. Vulnerar, aniquilar el contenido esencial de la propiedad privada es privarle de toda garantía constitucional, con todos los respetos a las miles de opiniones, pero yo creo que es algo que conviene destacar, porque de ahí va a venir lo que luego va a suceder en otras mesas. Claro, las consecuencias de esto se van a ver en otras regulaciones como lo que estamos viviendo en el mercado del alquiler. Yo, insisto, mi claridad a veces es un inconveniente, pero no puedo soportar, lo tengo que decir. Muchas gracias. Estoy de acuerdo en algunas partes y en desacuerdo en otras, es evidente. Lo que no puede ser es que España sea una anomalía en el conjunto de los estados sociales de Europa, carezca de parques públicos, porque históricamente gobiernos progres y reaccionarios han invertido muy por debajo del 0,6 del Producto Interior Bruto. Eso exige inversión pública, exige parques públicos y exige impuestos, por muy progre que sea no pagar impuestos. Pero si no queremos a la gente viviendo en la calle, si ustedes, los jóvenes, esperan conseguir una vivienda en propiedad a través del mercado, solo, prescindiendo de los fallos del mercado y de las externalidades, buena suerte. No estarán viendo las lecciones de los últimos 2 siglos.
Por tanto, necesitamos inversiones públicas. Lo he dicho yo. Para evitar la posible sobrecarga del derecho de propiedad, estoy de acuerdo con el 47, es un mandato a los poderes públicos. El propietario no puede hacer lo que quiera con su vivienda, pero el propietario no está al cargo de las políticas públicas de vivienda. Está al cargo la sociedad, por tanto, nuestros representantes legítimos y los poderes competentes. Ahora, lo que no podemos estar es en misa y repicando. Estamos de acuerdo en la función social. Yo soy propietario, no quiero que aniquilen mi propiedad, por el amor de Dios. Pero a la vez, no quiero pagar impuestos. Porque no quiero pagar impuestos. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos al colapso. Pero el colapso no es solo por el intervencionismo público. El colapso es por el funcionamiento del mercado a nivel global que estamos viendo. Entonces, yo creo que hay puntos de conexión. Solo es donde ponemos el énfasis. Centrémonos en aquello que nos une. Yo creo que aquí hemos visto cosas que nos une. Hay que reivindicar una política seria de vivienda. Aquí se ha citado a Boyer. El decreto de los años 80 de eliminación de los controles franquistas sobre la vivienda fue bueno en el sentido de que era injusta la regulación para los propietarios y todos los hemos sufrido. Pero no se puede quitar una regulación sobre eso sin una alternativa. No ha habido política pública de vivienda en España desde el advenimiento de la democracia. Entonces, pues ya veremos. Pero también es verdad que tampoco es que hubiera mucho problema de vivienda hasta el 2008. Es decir, no hay vivienda en alquiler social, no hay muchas cosas, porque en España, como ha explicado el profesor Nassarre, pues quizás no teníamos ese problema hasta ahora. Mi impresión es que estamos en un momento de ajuste. Ahora afecta a las clases medias y altas. Es la diferencia. Que no se estabilice este nuevo panorama, pues hay una serie de desajustes que hay que hacer. Y lo que tampoco es... Y lo que también es Totalmente de evidente acuerdo. es Sueldo. que toda la legislación en materia de vivienda, tanto autonómica como estatal, de los últimos tiempos, pues tiene un marcado sesgo ideológico que eso, vamos, no lo puede negar nadie. Como la tenía la anterior y la tendrá la posterior. Mi mujer me dice, deja de perder el tiempo con la vivienda si el problema son los sueldos. Sí. Por tanto, totalmente de acuerdo. Vale, pues cerramos aquí esta mesa. Cerramos esta mesa. Agradecemos mucho a los ponentes su presencia y su discusión también.